La oportunidad de estar junto a los hijos en los años de su infancia es única. Si la dejamos escapar, nunca la recuperaremos por más tiempo que pasemos con ellos más adelante. La contribución del padre. Ese es el tema de esta edición de La Familia de Hoy, un programa de servicio público originalmente escrito en inglés y producido en los Estados Unidos, dedicado a analizar importantes temas morales y sociales. Les habla Omar Canals, quien estará con ustedes durante la próxima media hora. ¿Qué significa ser un padre en esta época? Tal vez haya quienes digan que no hay diferencia entre lo que se debe esperar de un padre hoy y lo que se esperaba de él en generaciones pasadas. Y aun cuando eso es cierto en lo que respecta a la posición del padre como figura central en la vida de sus hijos, ciertas circunstancias han cambiado e influyen enormemente en esa relación. Las demandas impuestas por ciertos empleos y por las actividades que los padres desempeñan fuera del hogar hacen que muchas veces las interferencias sean enormes. Un padre, por ejemplo, está en su oficina y suena el teléfono. Es su esposa, que le recuerda que la noche anterior se comprometió a ayudar a su hija con las tareas de la escuela. El momento preciso en que se apronta para salir, entra su jefe y le indica que la firma de un importante contrato a la primera hora de la mañana depende de la propuesta que nuestro amigo padre pensaba preparar al día siguiente. Antes de que el buen hombre tenga tiempo para decir nada, el jefe le entrega toda la documentación y le agradece de antemano por quedarse a trabajar hasta la hora que sea para terminar la propuesta. El padre de la actualidad trata de mantener el delicado equilibrio entre la responsabilidad de pasar más tiempo junto a su familia y la necesidad de avanzar en su carrera. Hasta no hace mucho tiempo las familias no solo vivían, sino trabajaban juntas. Cuando padres e hijos hacían juntos las tareas de la granja, su relación era naturalmente más estrecha. Pero cuando el padre tuvo que dejar la granja para ir a trabajar a la ciudad, se produjo una ruptura también natural. Jeff Duvall, miembro del Consejo Masculino de Arlington, Virginia, considera que la revolución industrial separó al padre de su familia. En la sociedad agraria de los Estados Unidos, el padre y el hijo solían trabajar juntos durante el día, durante la semana y durante todo el año. Algo importante pasaba de padre a hijo. Como resultado de ese contacto, el hijo era testigo de la conducta de su padre y llegaba a ganar confianza en sí mismo, pues percibía la confianza de su padre. Eso ya no existe. Ahora el padre trabaja fuera de la casa y por las noches llega cargado de frustraciones. Aun cuando la mayoría de los padres quisieran participar más activamente en la vida de sus hijos, muchos sienten que no les es posible lograrlo. El Dr. Brad Sachs, psicólogo y director del Centro para Padres en Columbia, Maryland, ha sido testigo de las frustraciones de muchos padres de la actualidad. Muchos hombres quieren tener un vínculo más estrecho con sus hijos que el que ellos tenían con sus padres, pero no saben cómo hacerlo, pues no disponen de un modelo, ya que sus propios padres no actuaban así con ellos. Además, creo que esta cultura atenta contra el padre, ya que no hay nada en nuestra sociedad que le dé la oportunidad de establecer un vínculo más directo con sus hijos. No existen leyes, disposiciones ni programas que tiendan a respaldar el cometido del padre hacia su familia. Todas estas influencias interfieren y hacen difícil el éxito en esta relación tan importante. El Dr. Ronald Levant, coautor del libro Between Father and Child, Entre Padre e Hijo, era el director del proyecto de paternidad en la Universidad de Boston, un programa creado para ayudar a los hombres a ser mejores padres. Durante el proyecto, el Dr. Levant averiguó que de los hombres inscritos en esas clases, la mayoría tenían el deseo de ser mejores de lo que habían sido sus propios padres. Recuerdo un hombre en particular que a los 10 o 15 minutos de haber empezado la sesión, se puso de pie y tratando de controlar las lágrimas, dijo: "La razón por la que estoy aquí, tomando este curso, es para que mi hijo Tim nunca se sienta hacia mí de la manera como yo me siento hacia mi propio padre". Y al decir eso, se podía ver cómo todos los demás hombres compartían esa manera de sentir. Que los hombres de esta generación en realidad no conocen a sus padres. A menudo se les oye decir cosas tales como: "Sé que me quería porque siempre me mantuvo, pero nunca supe si en realidad yo le caía bien". El Dr. Sachs concluyó que una de las formas más poderosas de que el hombre pueda establecer una relación más significativa con sus hijos es averiguar más en cuanto a su propio padre. Muchas veces, cuando un hombre ya maduro habla con su padre, le oye lamentarse, le oye decir lleno de dolor: "Todas las horas que pasé trabajando fuera de casa, en cierta manera, no sirvieron para nada".
Si pudiera volver atrás en la vida, pasaría más tiempo tratando de ser más un padre que un proveedor. Aun cuando proveer para la familia es una manera de demostrar amor, no es la única. Warren Lewis es un ejecutivo retirado de una importante firma de productos químicos en San Francisco. Sabiendo que su esposa estaba en la casa cuidando de sus hijos, él dedicó sus primeros años de padre totalmente a su carrera. La mayoría de las mañanas se iba al trabajo en el momento en que sus hijos apenas despertaban y regresaba cuando ya estaban durmiendo. Estaba totalmente consumido por mi trabajo. Mi padre me había dado el ejemplo de trabajar de sol a sol. No pensaba que mi familia me necesitara desde el punto de vista de mi presencia en el hogar. Pero la verdad es que a pesar de las cosas materiales que les ofrecía, sus necesidades reales ni siquiera las conocía. Cuando Lewis se jubiló, empezó a darse cuenta del valor de pasar tiempo con la familia. Cuando empezaron a llegar los nietos, ya era mayor y no tenía las presiones de un empleo. Tenía el tiempo necesario para disfrutar de los pequeños que de pronto empezaron a crecer. Cuando los visitábamos, salían corriendo a recibirnos con besos y abrazos. Y después nos mostraban todos sus juguetes y nosotros, encantados, jugábamos con ellos. Les leíamos cuentos y les enseñábamos cosas importantes. Yo hacía con mis nietos todo lo que debía haber hecho con mis hijos. Sabemos de hombres que por una razón u otra, no pudiendo salir a trabajar, se quedaron en la casa para cumplir con la función de atender a los hijos. Alan J. Hawkins, profesor auxiliar de ciencia familiar, se quedó en la casa con sus hijos por 2 años y medio. Fue en la época en que su esposa recibió una buena oferta de empleo y él no. Es una experiencia única el estar en la casa con 2 hijos pequeños. Se aprenden cosas increíbles sobre la crianza y el desarrollo de los hijos. También se aprende sobre lo difícil que es atender a los niños y las tareas de la casa al mismo tiempo. Es particularmente difícil para un padre estar en esta situación, ya que el apoyo que el hombre por naturaleza recibe en el aspecto social no está presente. Así que realmente fue una situación desafiante que me hizo sentir aislado de la realidad. Por otro lado, hay hombres que tienen carreras que les permiten quedarse en la casa. Jeff Duvall trabaja con computadoras desde su propio hogar, a fin de poder estar con su hijo la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando uno observa de cerca a una criatura espontánea, y en la actualidad muchos padres delegan la responsabilidad a otras personas, pero cuando uno se queda en la casa con los hijos y les observa, realmente se vuelven a aprender muchas cosas importantes sobre la vida. La franqueza, la sinceridad, la espontaneidad, la sensibilidad y la dicha que proviene de fuentes materiales muy pequeñas. Además, es importante estar alrededor de los hijos para mostrarles cómo vivir a través del ejemplo personal. Es algo que hay que hacer a temprana edad, así que pienso que estoy haciendo algo muy importante al quedarme en casa con ellos. Aun cuando se sabe cuán importante es el papel del padre en la vida de un niño, es sorprendente ver cómo la sociedad reacciona ante el hombre que tal vez cambia o sacrifica su carrera por el bien de sus hijos. El Dr. Sachs, padre de 2 hijos pequeños, redujo sus horas de trabajo para compartir las responsabilidades de la crianza con su esposa, experiencia que le enseñó cuán poco entiende la sociedad en cuanto a estas cosas. Yo acostumbraba a sacar a mi hijo a caminar todas las mañanas y me cruzaba con una señora que paseaba a su hijo. Una vez mi niño se enfermó y no lo saqué por 1 o 2 semanas. Cuando volvimos a las caminatas, me encontré otra vez con aquella señora quien, con tristeza, me dijo que al no verme por todos esos días, pensó que finalmente yo habría encontrado un trabajo. Eso me hizo pensar en el hecho de que la idea que todo el mundo tiene de un hombre con éxito es que trabaja fuera de la casa. Para ella, la única razón por la cual yo dedicaba tiempo a mi hijo era porque había fracasado en mi condición de hombre. Muchos padres que deciden reducir sus horas de trabajo para dedicar más tiempo a la familia se preguntan preocupados si esa será la mejor decisión. Lo extraño de quedarse en la casa con los hijos es que no hay manera de juzgar si la decisión está dando buenos resultados o no. Se pierde la noción del día en que se vive y no se puede medir lo que uno está logrando. Al estar constantemente con los hijos, resulta difícil medir su desarrollo y la influencia que uno puede estar teniendo en ellos. El asunto con el lugar de trabajo
es que define claramente cuánto éxito uno tiene. Así que hasta cierto punto entendía la manera de pensar de aquella señora y me preguntaba si no me sentiría mejor trabajando como antes, aunque por otro lado no habría aprendido tanto. Las miradas extrañadas y los consejos no solicitados ya no le molestan más a Terry Stone, quien por varios años ha cuidado de sus 2 niños de 8 y 2 años de edad respectivamente. La esposa de Stone trabaja durante el día y Terry lo hace en las noches. Prepara el desayuno, hace los mandados y se encarga de las tareas domésticas. Stone dice que, por ser un hombre, muchas mujeres no entienden cómo es que se encarga de los niños. Uno tiene que hacer lo que considere más apropiado. Cuando alguien le da un consejo, si el consejo es bueno, acéptelo. Pero no debemos dejar que se nos haga sentir mal con comentarios negativos. Solo tengo que hacerme feliz a mí mismo y a mi familia. Eso es lo más importante. Hay veces que me pongo a pensar en la canción que habla del padre que no se preocupa por su hijo y cuando éste crece no tiene tiempo para su padre. Yo no quisiera que eso me sucediera jamás. Pienso que si dedico cuanto más tiempo pueda a mis hijos ahora, no tendré que preocuparme más adelante de cómo ellos vayan a ser conmigo. El interés de Stone en contribuir como padre puso en riesgo su carrera en varias ocasiones. En una oportunidad llevó a su hija al médico y después se quedó en su casa a cuidarla, pues su esposa tenía que trabajar. Su supervisor se rehusó a darle licencia hasta que el representante del sindicato obrero tomó cartas en el asunto. Una de las razones por las que no tenía que preocuparme por mi trabajo era por el sindicato. Hubo muchas ocasiones en las que habrían querido echarme porque pensaban que era más importante que fuera a trabajar que el quedarme en casa. Pero gracias a que teníamos un sindicato bastante fuerte, no se salieron con la suya. Para que a uno lo echen tiene que cometer alguna infracción seria, y el querer atender a su familia no se puede considerar una infracción. Espero que cambien su manera de ver las cosas, pero está llevando su tiempo. La mayoría de las guarderías que tenemos en los empleos están destinadas a ayudar a las madres que trabajan. Cuando hay orientaciones, yo soy el único hombre que asiste. Mientras los hombres no empiecen a dedicar más tiempo al cuidado de los hijos, yo seguiré siendo la excepción en vez de la regla. Muchas personas dirán que uno tiene que estar fuera de sus cabales para dejar una carrera llena de reconocimientos, prestigio, viajes y dinero para pasar más tiempo con la familia. Pero eso es exactamente lo que hizo Ken Bode, ex corresponsal de la cadena de televisión NBC. Y mientras hay quienes consideran su renuncia un error de su parte, tras 15 años frente a las cámaras, él dice que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. El índice de divorcios entre quienes trabajaban en las cadenas de televisión era altísimo. La mayoría de las personas que yo conocía eran divorciadas. Al mismo tiempo existía una noción ética en el sentido de que el trabajo era lo más importante de todo. Pero cuando yo dejé el empleo ya había más personas que pensaban de la misma manera que yo, que el trabajo no era lo más importante de todo. Además, a medida que las cadenas de televisión van reduciendo su personal, empiezan a pagar menos y a tratar a sus empleados peor. Estas personas dejan de sentir la lealtad que sentían antes y empiezan a pensar un poco más en lo que es realmente relevante en sus vidas y a darse cuenta de que no es en el trabajo donde deben pasar la mayor parte de su tiempo. Bode recuerda el día en que hace 8 años estaba preparando las maletas para uno de sus muchos viajes. Su hija, Josie, de 3 años de edad, se subió a la maleta y le dijo: «Papi, dile al tonto de tu jefe que ya no puedes viajar más». Esa experiencia le hizo pensar bastante, pero fueron las que le contaron otros padres las que finalmente le hicieron decidir un cambio de carrera hacia el hogar. Me encontré con un amigo en un café en Washington y se le veía como si le hubieran dado una golpiza. Le pregunté qué le sucedía y me contestó: «Llevé a mi hija a la universidad anoche y cuando regresé a casa después del largo viaje, me encontré completamente solo. Abrí una botella de whisky, fui hasta su habitación y me senté a beber y a llorar, pues comprendí que nunca le había dedicado demasiado tiempo como padre y ahora ya era tarde. Por ser yo también un padre muy ocupado, podía entenderle perfectamente». Otro corresponsal político de otra cadena me dijo un día que su hija se había casado y que mientras caminaban del brazo dentro de la iglesia, él se había dado cuenta de que no la conocía muy bien. Fue en ese momento en que decidí que yo no podría llegar a esa misma conclusión con mis hijas. Bode es ahora el director del Centro de Medios de Comunicación en una universidad en Indiana, y cuando el tiempo se lo permite ofrece asesoramiento a la cadena CNN.
Por las tardes asiste a los juegos de voleibol de sus hijas y ya no tiene que preocuparse de perder ninguna actividad familiar. Están escuchando La Familia de Hoy, un programa de servicio público dedicado a analizar importantes temas morales y sociales. En esta edición nos estamos refiriendo a la contribución del padre. La familia tradicional cuenta con un padre y una madre que trabajan juntos en la crianza de sus hijos. El Dr. Terence Olson, profesor de la Universidad Brigham Young, dice que cuando el padre y la madre están unidos y trabajan como socios, crean un ambiente dentro del cual los hijos se sienten seguros y amados. Los padres se complementan mejor que nunca cuando están dispuestos a proceder teniendo presente el interés mutuo y el de sus hijos. Cuando una madre y un padre dan primero su corazón a los hijos, estos tienen a su alcance no solo a dos ejemplos de buena conducta, sino de cometido mutuo. Y cuando enfocan con esa filosofía cualquier cosa que estén haciendo, difícilmente se equivocarán, puesto que estarán interesados en hacer que la vida sea más productiva para la otra persona. Y cuando los padres se unen para proceder así con sus hijos, se eliminan muchos procederes y actitudes destructivos, así como sentimientos derrotistas, cosas que los hijos desarrollan cuando ven que hay desunión entre sus padres. Olsen añade que por encima de tener a ambos padres en el hogar, y aun cuando el padre tenga que salir a trabajar mientras la madre permanece en la casa atendiendo a sus hijos, el padre tiene una enorme responsabilidad emocional para con ellos. La responsabilidad emocional de un padre es dar su corazón a su esposa y a sus hijos, y considero que es posible que un hombre haga eso en todo momento. Un buen ejemplo es el Dr. Stephen Lewis, un médico padre de 7 hijos. Su esposa se queda en la casa atendiendo a sus hijos. Sin embargo, él no ve esta situación como un escape a sus responsabilidades como padre. La paternidad es un esfuerzo conjunto entre marido y mujer, pero considero que el padre debe hacer un aporte a la crianza de los hijos y de las hijas, y debe trabajar junto a su esposa, no solo hablando de lo que tienen que hacer, sino haciendo un aporte constructivo al mismo proceso de criar a los hijos, de atender sus necesidades, de apoyarlos y de estar junto a ellos en las buenas y en las malas. El Dr. Lewis se dio cuenta de la importancia de ser un padre dedicado cuando Eric, su hijo mayor, tenía 4 años de edad. Estábamos preparándonos para ir de campamento. Yo era residente de medicina interna y casi ni había visto a mi hijo crecer. 2 noches antes de salir, le dije a mi esposa que no tenía ni idea sobre qué iba a hablar con mi hijo. Ni siquiera lo conocía. Pero cuando llegamos al sitio donde íbamos a acampar, armamos la tienda, encendí el fuego, cociné algo y empezamos a hablar de nada en particular. Fue una experiencia lindísima. Cuando nos acostamos, cerramos la tienda, apagamos el farol y de pronto sentí que Eric se acercó a mí. No dijimos demasiado. Simplemente estábamos juntos, haciendo cosas juntos, creando en mí mismo la confianza de que podía estar a solas con él y disfrutar juntos. Fue una gran experiencia. La primera en 4 años. Aun cuando la combinación de padre y madre puede ser la mejor forma de ejercer la paternidad, hay circunstancias que obligan a uno de ellos a criar a sus hijos solo. Uno de tales padres es Timothy Seymour, ejecutivo de televisión en Memphis, Tennessee, quien tiene custodia legal de sus 3 hijos de 8, 10 y 14 años. Él les alimenta, les disciplina, les lee cuentos, supervisa sus tareas escolares, en una palabra, hace todo lo que se nos dice que deben hacer 2 padres. Pero después de un día agitado en la oficina, Seymour vuelve a la casa para hacerlo solo. La paciencia es un factor importante en la crianza de los hijos, tanto en el hombre como en la mujer. Hay que tener paciencia, pues la paciencia es amor y no se puede tener una cosa sin la otra. Cuando las circunstancias no se presentan como uno quisiera, uno tiene que detenerse, pensar, ganar control y tener paciencia y darse cuenta de que se está tratando con criaturas, con gente pequeña. Y lo que yo haga y lo que les diga tendrá un efecto enorme en ellos por el resto de la vida. A mí me gusta cocinarles. En general no me agrada cocinar, pero sí disfruto al cocinar para mis hijos.
Para mí es una manera de demostrarles mi amor. Robert Mayer, de Novato, California, también está criando a sus hijos solo. Dice que ha resultado ser un proceso agotador desde el punto de vista físico y mental, pero es una experiencia plena de hermosos recuerdos y magníficas recompensas. Recuerdo cuando mi hija dibujó su primer círculo, y recuerdo la primera vez que una gota de lluvia mojó sus labios. Hay cosas a las que uno generalmente no da importancia. Eso me sucedía antes. Pero ahora, cuando voy de regreso a casa, observo la puesta del sol y aguardo ansioso el día de mañana. Sin querer sonar presuntuoso, considero que me he transformado en una persona mejor de la que era antes. Más allá de la cantidad de libros que uno lea o de las clases a las que asista sobre el arte de la paternidad, no hay nada que le prepare totalmente para las responsabilidades que vienen con la llegada de un hijo. Muchos padres piensan que la paternidad es algo instintivo, pero como lo ha descubierto el Dr. Hawkins por medio de sus estudios, se trata de un arte que debemos aprender. En la manera como está estructurada nuestra sociedad actual, muchas veces se piensa que los bebés son de propiedad exclusiva de la madre durante los primeros 6 a 12 meses de vida. Papá ve cómo mamá desarrolla todas esas magníficas destrezas que le permiten atender y criar al bebé, y en cierto sentido piensa que se trata de algo natural con lo cual la mujer nace. Tal vez sea así, pero si dedicara tanto tiempo como la madre, se daría cuenta de que tiene muchas de las mismas cualidades. Es importante que desde el momento mismo del nacimiento del bebé, el padre aprenda a sentirse cómodo en esa función. En su contacto regular con padres, el Dr. Brad Sachs ve que hay muchos hombres que se sienten incómodos demostrando ternura y afecto a sus hijos. Pero al tratar, el hombre comprende cuán hermoso es actuar de una manera distinta a como actuó con él su propio padre. El hombre tiene la capacidad de demostrar afecto hacia sus hijos y aun cuando sea diferente a la capacidad que tiene la mujer, y pese a que se demuestra de una manera distinta, los resultados pueden ser igualmente positivos. La crianza de un hijo no es cosa fácil. Toda madre dirá que se trata de una tarea solitaria, una ocupación difícil que muy pocos valoran y para la que no se encuentra demasiado apoyo. Tampoco ayuda el hecho de que esta no es una cultura que preste demasiada atención a las necesidades del niño. Cada día son más los casos de suicidio entre jovencitos, de adicción a las drogas y de maltrato. Vivimos en una cultura que no presta suficiente atención a los niños. Por eso es que le resulta tan difícil al hombre cruzar esa barrera cultural y entregarse de lleno a la crianza de los niños. Hay padres que se sienten reprimidos por su esposa. Es posible que la mujer desee que su marido la ayude a cambiar pañales y a dar de comer al pequeño, pero el Dr. Hawkins afirma que, irónicamente, muchas madres resienten la interferencia del marido. Hay veces que son las madres quienes resisten la participación del padre. Hay algo muy particular en cuanto a ese dominio, algo muy singular. Hay un cierto sentido de poder y de protección territorial que hace que la madre considere que nadie puede hacerlo mejor que ella. En algunos casos es la misma madre la que deja en claro que esa es su función exclusiva. Pero mayormente la mujer apela a formas más sutiles de desanimar la participación del padre al criticar la manera como él hace ciertas cosas, cuando en realidad eso no es lo más importante. ¿Qué importancia tiene si el padre le pone un pantalón azul o verde? ¿Qué importancia tiene si el padre le da de comer melocotones en vez de plátanos? La madre muchas veces desanima la participación del padre al pedirle su ayuda, aunque sin delegar el derecho de tomar ciertas decisiones y sin permitirle tener control sobre su territorio. También están los padres que no consideran que es su responsabilidad preparar el biberón del bebé o limpiar la cocina, pues entienden que esas son tareas de la mujer. El Dr. Hawkins dice que al actuar así, el hombre no solo pone una carga demasiado pesada sobre su esposa, sino que también da un mal ejemplo a sus hijos. Si la responsabilidad de papá es cortar el césped y hacer trabajos pesados y nada más, su participación en la crianza de los hijos es cuestionable. Si solo se le considera una figura autoritaria, un gerente distanciado de su familia, se le estará perjudicando y al mismo tiempo se estará perjudicando a sus hijos. Las responsabilidades que encajan dentro de la crianza diaria de los hijos son importantísimas, pues les permiten a estos y a sus padres aprender los unos de los otros. El psicólogo Joseph Pleck, de Wellesley, Massachusetts,
considera que los hijos de todas las edades se benefician con la participación del padre en su desarrollo. Cuanto más feliz se sienta el padre con su participación, tanto más feliz se sentirá la familia. Pero si el padre coopera contra su voluntad, nadie sale beneficiado. En toda familia donde ambos padres trabajan, hay mucho para hacer, y el padre tradicional que define sus responsabilidades domésticas y la crianza de sus hijos como algo ajeno a su naturaleza, pasa por las presiones típicas de todo hogar donde los dos trabajan, aunque sin aceptar que hay algo que él pueda hacer para aliviar esas presiones. Esto es algo común en el padre tradicional que se debe y se puede cambiar con una mayor participación de parte del hombre. El Dr. Pleck dice que si el padre decide colaborar más en las tareas del hogar, se sentirá mejor hacia sí mismo. Cuanto más participe el padre en esas funciones, tanto más positiva será la relación marital y las circunstancias en general. También tendrá consecuencias más positivas en el esposo mismo. Cuando el padre asume más responsabilidades en la casa, se estima que a los hijos les va mejor en los estudios y se ajustan mejor socialmente. Es vital que se sepa que la participación del padre no solamente promueve un desarrollo más saludable en un aspecto limitado, sino en todos los que tienen que ver con la formación de los hijos. Ayudar al padre a asumir una función más activa es lo que el Dr. Brent McBride de la Universidad de Illinois trata de lograr mediante su grupo de juegos de padres e hijos. Este grupo se reúne los sábados por la mañana y da al padre la oportunidad de aprender más sobre sus hijos. Típicamente al padre no se le dan muchas oportunidades de tener interacción con sus hijos de una manera tan apropiada como esta. Son actividades que uno generalmente ve en una guardería: pintar con los dedos, leer, jugar con bloques de madera, etc. Rara vez al hombre se le da la oportunidad de participar en actividades tales, así que al principio se muestran un poco renuentes, pero a medida que se compenetran en el programa, se les ve más entusiasmados y dispuestos a hacer esas cosas. Empiezan a ver cuán positivo es pasar tiempo con los hijos, hablando y jugando con ellos, y lo que es más importante, formando una relación fuerte con ellos. El Dr. Brad Sachs está de acuerdo con el hecho de que la participación del padre en la vida de sus hijos tiene efectos positivos y perdurables, tanto en el padre como en los hijos. Los niños que tienen un padre que les dedica tiempo tienen mejores posibilidades de desarrollar una mayor autoestima. Lo que me resulta más interesante de todo es que esos niños tienden a sentirse más apegados a la intimidad y no tan sujetos a la definición de su género o sexo. Ese es el tipo de cambio que, con el paso de 1 o 2 generaciones, podría revolucionar la cultura humana. Los varones podrán sentirse más cómodos con su propia ternura y las niñas se sentirán más cómodas con su autonomía y autosuficiencia. Estas son cosas que se pueden aprender de un padre dedicado, y así los varones y las niñas crecen y aprenden a aceptar sus responsabilidades más allá de su sexo. En esta edición de La Familia de hoy, hemos visto que cada día son más los padres que sienten la necesidad de asumir una función más activa en la vida de sus hijos. Los expertos concluyen que dicha participación contribuye a la formación de lazos familiares más fuertes y a reducir el resentimiento de parte de esposa e hijos. Lo que es más, ese tipo de contribución de parte del padre puede llegar a ser una de las mejores experiencias de la vida. Y así llegamos al final de esta edición de La Familia de hoy, un programa de servicio público producido originalmente en inglés, el cual llega a ustedes mediante el auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El productor ejecutivo del programa es Jerry Pond. Les habló un servidor, Omar Canals. Si desean obtener una copia escrita de este programa, sírvanse escribir a La Familia de Hoy, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah, 84150.